Bienvenidos a esta segunda conferencia en la que vamos a dar continuidad a lo que vimos en la primera parte, donde vimos toda la parte de las influencias de todas las culturas sobre tanto la religión como el Dios y como la cultura hebrea. En esta conferencia número 2 se llama El legado egipcio y eso es lo que vamos a estar viendo, cómo Egipto fue una influencia muy grande sobre Israel. Bueno, vamos a ir iniciando. Fíjense, primero para poner las bases, para contextualizar también el tema de la escritura, la versión tan famosa que tenemos, la versión de los 70, fue recopilada en la Alejandría de la época de los gobernantes, los Ptolomeos. ¿Sí? En esa época la presencia judía en Alejandría era muy grande. Había muchas colonias de judíos en Alejandría, y bueno, y esto hizo que fuera creciendo a la par la presencia judía con la presencia egipcia, y se fueron mezclando y fueron coexistiendo dos pensamientos que de inicio podríamos decir que eran muy distintos, pero vamos a ver que en realidad no era tan así. Vamos a ver cómo se parecían, y ustedes van a ver a lo largo de lo que vamos a estar viendo ahora, y van a poder relacionar la influencia de Egipto y bueno, y las cosas muy parecidas que tenía con Israel. A ver aquí, que me permite avanzar. Ahí estamos. Bueno, el culto y la religión en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, la religión no era como en los tiempos de ahora, que ahora podemos decir lo que es como algo, como una creencia, como algo personal que tenemos cada uno de nosotros. La religión en Egipto era una parte integral de la sociedad. Era tan importante como lo que tiene que ver con la organización del Estado. Entonces vamos poniendo esas bases que eran algo integral, algo ya parte de la sociedad cotidiana. Principalmente, obviamente, era politeísta, y bueno, y había dos maneras en las que se desarrollaba la religión en Egipto. Una práctica formal que se centraba en el faraón, y la tradición popular, que era la interacción de las personas a través de rezos y magia negra. Obviamente el pueblo, la mayoría del pueblo no tenía acceso a los templos, no tenía acceso a los sacerdotes. Entonces eso hacía que había esas dos partes, la práctica formal, digamos lo que sería lo oficial, y lo popular, como sucede también en los tiempos de hoy. Con las religiones populares sucede básicamente lo mismo. Bueno, las prácticas el tema de la práctica formal, se centraba en el faraón, ¿sí? Como lo estábamos viendo. Y se creía que el faraón tenía un poder divino, por eso tenía esa posición de faraón. O sea, no era que se la habían dado los hombres, ni él mismo, sino que se creía que era Dios mismo, los dioses, quienes lo habían puesto en ese lugar. Por lo tanto, pues él era un ser divino, ¿no? Al estar en esa posición, él tenía la obligación de sostener a los dioses, era como el intermediario. Tenía la obligación de sostener a los dioses, y bueno, y esto lo hacía a través de rituales y a través de ofrendas que se les ofrecían a los dioses. El Estado, el faraón, toda la organización del Estado dedicaban
una cantidad muy grande de recursos para los rituales y para, sobre todo para la construcción de templos y de ciudades, de ciudades. Vamos a ver un poquito más adelante que se construía el templo y luego se creaba todo un establecimiento, prácticamente una ciudad eh, que contenía el templo. Bueno, los individuos podían interactuar con los dioses, con sus propios propósitos a través de rezos. Bueno, esto es lo que veíamos recién, a través de rezos y a través de la magia negra, que era una práctica que ellos tenían. La tradición popular religiosa fue creciendo, fue haciéndose cada vez más importante y a la par la influencia de los faraones fue empezando a decaer. Bueno, y había algo muy importante también en la religión, que en todas religiones es así también, que es el tema de las prácticas funerarias. Los egipcios realizaban esfuerzos muy grandes para asegurar la supervivencia del alma después de la muerte. Entonces vamos a ver que al día de hoy todavía están en pie muchas de ellas. Se veían tumbas, ajuares, ofrendas, el tema de la momificación, todo eso. ¿Por qué? Porque ellos le daban una importancia muy grande al tema de asegurar que el alma pudiera seguir viviendo. Bueno, vamos al tema de las deidades. Los egipcios creían que los dioses eran como representaciones de las fuerzas de la naturaleza. O sea, ellos veían los fenómenos de la naturaleza, las cosas que vemos como el sol, como la lluvia, como las tormentas, todo eso, y ellos creían que había dioses ahí moviéndose. Tenían una diversidad impresionante, una cantidad impresionante de dioses. Bueno, fíjense que hay algo que yo encontré y que dice que las fuerzas, las fuerzas, digamos, de la naturaleza que ellos deificaban, incluían elementos de características animales y también podían ser fuerzas abstractas. Creían en un panteón de dioses que estaban involucrados en todos los aspectos de la naturaleza y de la sociedad. Las prácticas religiosas eran esfuerzos para mantener y aplacar estos fenómenos. O sea, los rituales y todos que se hacían eran era como que ellos buscaban hacer eso para tranquilizar a los dioses, para aplacar la ira. Por ejemplo, cuando habían tormentas o cosas así, ellos no pensaban en el fenómeno meteorológico, sino que pensaban en cómo aplacar al dios que estaba provocando esas tormentas. Bueno, este sistema politeísta era muy, muy complejo. Se creía que algunas deidades existían en diferentes manifestaciones y algunas tenían múltiples roles mitológicos. Habían en el panteón egipcio, había como dioses con distintos roles y distinto nivel de importancia. Había unos que tenían roles vitales en el universo, y había también deidades menores, o también conocidas como demonios. Y sus funciones eran como más limitadas, como más a nivel local. Podía incluir también dioses adoptados. Fíjense esto, qué interesante que está. Podían incluir dioses adoptados de culturas foráneas. O sea, no solamente los dioses en los que ellos iban creando y creyendo, sino que también si venía otra cultura, tenían roce con otra cultura y ellos tenían un dios, ellos si querían también lo incluían dentro del panteón de ellos. Entonces por eso que tenían muchos, muchos dioses. Bueno, también se deificaban a personas, a seres humanos, a faraones,
por lo general eran a faraones, pero también plebeyos. Bueno, el tema de las representaciones, como ellos representaban a los dioses, no tenían la intención de ser literales de su apariencia, más bien dieron formas reconocibles a deidades abstractas. ¿Qué significa? Que usaban imágenes simbólicas para indicar el rol de cada dios en la naturaleza. Ahí tenemos uno al cual les voy a mencionar, que es Anubis, que es el que está en el centro, el que tiene, tan famoso que tiene como forma de perro, ¿sí? Y bueno, fíjense, uno de los ejemplos era este. Anubis era representado como un chacal. Y el chacal es una criatura que tiene hábitos carroñeros. Y los hábitos carroñeros está relacionado con la muerte. Bueno, también la piel del chacal era negra y era símbolo del color de la carne momificada. Y también estaba relacionado con la tierra fértil, que el suelo es negro, la arena negra. Bueno, ¿por qué? Porque los egipcios a la tierra fértil, ellos la veían como resurrección. Entonces, en ese dios que estaba representado como forma de chacal, ellos veían la muerte y la resurrección. La muerte por el chacal, pero el color negro también significaba a la vez la resurrección. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, fíjense, muchos de los dioses, bueno, además la forma no era definitiva. Algunos dioses, muchos de ellos, podían variar la forma. O sea, este Anubis, por ejemplo, en este no era el caso, pero también podía ser Anubis representado, digamos, con la forma de un lobo o de un perro o algo diferente. Variaban la forma en que eran representados, aunque el nombre se mantenía. Ahora aquí hay algo muy interesante, que tiene que ver con, ya vamos a ver en el tema del politeísmo, esto que sucedía en Egipto, que era la asociación entre deidades. Hay tres notas aquí, tres puntos que les voy a comentar. La asociación entre deidades reflejaba la interacción de las fuerzas que representaban. Por ejemplo, pensemos en la lluvia con el sol, ¿no? Bueno, vamos a hablar del tema, les voy a comentar el tema de las combinaciones y lo que era el sincretismo. Fíjense que los dioses en Egipto eran muy complejos la manera en la que se relacionaban. Los egipcios a menudo agrupaban dioses para reflejar estas relaciones que tenían. Una de las combinaciones más comunes era la tríada familiar. Ojo con esto. La tríada familiar consistía del padre, madre e hijo. Seguramente les suena. Padre, madre e hijo era una de las maneras en las que ellos combinaban, digamos, asociaban a los dioses. Y esa era la tríada, o podríamos decir la trinidad también. Bueno, fíjense, asimismo, bueno, algunos grupos tenían una importancia superior. Uno de los tales, la Eneada. La Eneada está hablando de 9, el cual reunía 9 deidades en un sistema teológico que involucraba las áreas mitológicas de la creación, reinado y vida después de la muerte. Era como un grupo de 9 dioses. Entonces estaba la Triada y la Eneada era la más notable de todas, porque obviamente por la cantidad. Las relaciones entre las deidades también podían ser expresadas en el proceso del sincretismo. ¿Qué era el sincretismo? Pues lo que sucedía era que dos o más diferentes dioses se enlazaban para formar una deidad compuesta. Por ejemplo, aquí les comparto yo un ejemplo. El dios Amón, que era el dios del poder escondido, se relacionó mucho tiempo con el dios del sol, el dios Ra. Entonces, como resultado el tema de los poderes escondidos con el dios del sol, se formaba el dios Amón-Ra, que fue un dios muy importante para Egipto.
hay un concepto muy importante también a tener en cuenta, que es el Ma'at. El Ma'at, digamos, que era como el universo, ¿no? El universo se centraba en esta palabra, que era Ma'at. Y esta palabra englobaba varios aspectos, como puede ser la verdad, justicia, bondad, orden. Bueno, aquí tenemos las notas, era el orden fijo del universo. Eso era el Ma'at, el orden fijo del universo. Digamos que puede ser también entendido como el equilibrio del universo. Y ese Ma'at estaba bajo constante amenaza. Bueno, existió desde la creación del mundo y sin él el mundo perdería su cohesión. Siempre. Podemos también vincularlo al Ma'at con el verbo, con la palabra, también se lo podía considerar así, que es la que le daba el equilibrio al universo. Bueno, en la creencia egipcia el Ma'at estaba bajo constante amenaza de fuerzas del desorden, así que se requería que toda la sociedad lo mantuviera. En el nivel humano esto significaba que todos los miembros de la sociedad debían cooperar y coexistir. Y a nivel cósmico significa que todas las fuerzas de la naturaleza, o sea, los dioses, debían continuar funcionando en balance. No podía ser, no era que uno eh, opacaba a los demás ni que controlaba totalmente a los demás, sino que todos tenían que estar como en armonía. Los egipcios debían mantener el Ma'at en el cosmos a sustentar a los dioses a través de ofrendas y realizando rituales que apartaban al desorden y perpetuaban los ciclos de la naturaleza. Entonces ahí el papel humano era las ofrendas, los templos, todo eso. De esa manera ellos servían a los dioses y ayudaban a los dioses a su vez a mantener el equilibrio. Bueno, y dentro de esto hay un concepto importante que es la concepción del tiempo. La concepción del tiempo que tenían los egipcios. La parte más importante del punto de vista egipcio del cosmos era la concepción del tiempo. A través del pasaje lineal del tiempo, un patrón cíclico que se repetía, en el cual el Ma'at era renovado por eventos periódicos que hacían eco de la creación original. ¿Qué significa esto? Que ellos veían el tiempo como un ciclo. También esto les va a resultar bastante familiar, porque si vamos a ver a la parte hebrea, pues ellos también consideraban el tiempo como un ciclo, no como una recta, sino como un ciclo. ¿Por qué? Porque en el caso de ellos, el ciclo, por poner un ejemplo, ellos tenían el ciclo del río Nilo, de las inundaciones del Nilo. Eso era cíclico. Cada tanto tiempo venía la época de la inundación del Nilo. Entonces el Nilo era algo muy importante para los egipcios. La sucesión de los reyes, y bueno, y el viaje diario del dios del sol Ra, o sea, el día, la noche. Ellos creían que cada noche el dios Ra viajaba y regresaba. Entonces eso todo, el concepto era un ciclo. Entonces para resumir esta parte, el Ma'at era el orden, ellos veían el equilibrio del universo, conceptos básicos, verdad, justicia, bondad. Y bueno, y ese orden estaba bajo constante amenaza y ellos debían equilibrar. Vamos a ver ahora el tema del faraón. Aunque reconocían que el faraón era humano, ellos lo deificaban, pero sí reconocían que era un ser humano. Reconocían que el faraón era humano, estaba sujeto a la debilidad humana, simultáneamente lo veían como un dios, porque el poder divino de la monarquía era encarnado en él. Lo que yo les decía recién. Era Dios porque Dios lo había puesto ahí. Entonces tenía esa como esencia que lo hacía diferente, que lo hacía una deidad.
Bueno, este actuaba como intermediario entre la gente de Egipto y los dioses. Era como una función sacerdotal que tenía. Y fíjense esto, era clave para sostener el Ma'at, tanto para mantener justicia y armonía en la sociedad humana como para sostener a los dioses con templos y ofrendas. O sea, él era el encargado de que estuviera todo en orden en la sociedad, pero también era el encargado de que no les faltara la ofrenda a los dioses, de que se construyeran nuevos templos, de que el mantenimiento de los templos, todo eso. Tenía muchas responsabilidades, pero vamos a ver algunas cositas también que sucedieron con eso. Bueno, por estas razones, o sea, como tenían tantas responsabilidades, el faraón supervisaba todas las actividades religiosas del Estado. El rey estaba también asociado con muchas deidades específicas. Se le identificaba directamente con Horus, quien representaba la monarquía misma. Era visto como hijo de Ra, quien gobernaba y regulaba la naturaleza de la misma manera en que el faraón gobernaba y regulaba la sociedad. Ra, recordemos, el dios del sol, el dios sol. Y en el Imperio Nuevo también era conocido como Amón, la fuerza suprema del cosmos. Entonces se identificaba con esos dioses. Pero recordemos esto, era hombre y dios. Era hombre y dios. Era una especie de semidios, si lo podemos decir. A su muerte, el rey se volvía completamente deificado. O sea, moría y ascendía de humano a dios. En este estado era directamente identificado con Ra, el dios sol, luz. Y también estaba asociado con Osiris, dios de la muerte y renacimiento, y el padre mitológico de Horus. Muchos templos mortuorios estaban dedicados a la adoración de faraones fallecidos en calidad de dioses. Dentro de los faraones no podemos dejar de mencionar, y ya van a ver por qué lo menciono aquí, a Akenatón y el atonismo. Para ponerles un contexto bien rápido, el dios que más creció en popularidad, o el más fuerte que se formó dentro del politeísmo, era Amón-Ra. Era el que más sacerdotes tenía. Bueno, todo el sistema se basaba básicamente en eso. Pero llega este faraón, Akenatón, y él empieza a traer lo que dice ahí, abolió el culto oficial. Él decía, estos están, quería quitarle poderes a los sacerdotes, que tenían mucho poder, porque como decíamos recién, el rey cumplía tantas funciones que al final lo que hacía era delegarlas en los sacerdotes. Y los sacerdotes, al hacer más, pues fueron conociendo más y fueron teniendo más poder. Estaban ahí en un equilibrio, pero llega este Akenatón y dice, no, ya es tiempo de quitarle poder a los sacerdotes. ¿Por qué van a tener poder si yo soy el máximo representante de Dios? Entonces lo que él hizo fue abolir el culto oficial. ¿Y en pos de qué? Fíjense, abolió el culto oficial a otros dioses en favor del disco solar Atón. Él dijo, no los eliminó, porque no fue una cacería, no los eliminó a los demás dioses, pero sí él dijo, ahora el dios oficial va a ser uno solo. Como que no era un monoteísmo, pero sí un principio de monoteísmo, una monolatría. Dijo, el único dios válido, o el dios oficial aquí va a ser Atón, que era el dios del disco solar. Bueno, esto que hizo él es a menudo visto como el primer vistazo al verdadero monoteísmo en la historia, aunque los detalles de la teología atonista siguen siendo poco claros. La exclusión de todos excepto un dios de culto era una desviación radical de la tradición egipcia. Siempre habían sido politeístas. Y algunos ven a Akenatón como un practicante de la monolatría, lo que les estaba diciendo recién, más que del monoteísmo.
No negó activamente la existencia de otros dioses, simplemente se abstuvo de adorar a otros dioses que no fuera el dios Atón. Bueno, fíjense entonces, abolió el culto oficial, se lo considera como el primer vistazo del monoteísmo, más bien fue monolatría, y tras su muerte Egipto regresó. Ahora sí, a él lo consideran también como el dios, como el faraón, eh, se me fue la palabra, bueno, cuando hereje, el faraón hereje, ¿sí? Se lo conocía como la herejía del atonismo, la herejía de Akenatón. Murió Akenatón y todos dijeron, pues, regresemos a lo anterior. Entonces, tras la muerte de Akenatón, fue como un paréntesis que hubo este faraón. Es muy interesante, hay un documental muy interesante que yo se los recomiendo que vean acerca de Akenatón. Ernesto lo ha estado compartiendo, véanlo porque está muy bueno para entender un poquito más el papel de este faraón. Bueno, vámonos yendo hacia el final. Fíjense, Akenatón, el judaísmo y el cristianismo. ¿Qué tiene que ver? Bueno, varios estudiosos han considerado la idea de que Akenatón fue el pionero de una religión monoteísta, como lo habíamos recién, pero fue el pionero del judaísmo, decían muchos estudiosos. Uno de los primeros en mencionar esto fue Sigmund Freud, el famoso psicoanalista. Bueno, él tiene un libro que se llama Moisés y el monoteísmo. ¿Sí? Y en ese libro, él relaciona a Moisés con Akenatón. De hecho, él dice que Akenatón, que el Moshe que vemos en la Torá, en la Biblia, en realidad fue el faraón Akenatón. Bueno, ¿cuáles son estas relaciones? Fíjense. Hay una gran similitud entre el gran himno a Atón. Este escrito que vemos aquí a la derecha, ese es el himno a Atón. Y hay una similitud muy grande con el Salmo 104. Entonces, ahí vemos que no es casualidad. Vemos lo que veíamos anteriormente, la cultura egipcia, la sociedad egipcia, la civilización egipcia más antigua. Entonces, de ahí se cree que fue tomado el Salmo 104, nada más que le cambiaron de nombre. Pero estaba dirigido al dios Atón. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, otros han comparado algunos aspectos de la relación de Akenatón con Atón con la relación en la tradición cristiana entre Jesucristo y Dios. De hecho, Akenatón se hacía llamar o se veía a sí mismo como el hijo de Dios, este faraón, del dios Atón. Y bueno, estamos hablando también del que el dios Sol, de la luz. Hay una relación muy, muy estrecha. Y bueno, y aquí les voy a mencionar este último punto de la investigación de Donald Redford. Dice, este señor se ha notado que algunos han visto a Akenatón como un presagio de Jesús. Dice, después de todo, Akenatón se llamó a sí mismo el hijo del único Dios. Tu único hijo que salió de tu cuerpo, así él se declaraba. Cuando hacía las oraciones o los servicios a su Dios, así se refería a él, como tu único hijo que salió de tu cuerpo. Este investigador dice también que el faraón se describió a sí mismo, bueno, tu hijo, el hijo eterno que salió del disco solar, y tu único hijo que salió de tu cuerpo. Son distintas maneras en las que él se hacía llamar. La estrecha relación entre padre e hijo es tal que solo el rey realmente conoce, fíjense, solo el rey realmente conoce el corazón de su padre, y a cambio su padre escucha las oraciones de su hijo. Él es la imagen de su padre en la tierra, y como Akenatón es el rey en la tierra, su padre es el rey en el cielo. Fíjense, o sea, es impresionante. Yo cuando estoy investigando esto digo, wow,
Wow. Y en el documental, que lo recomiendo, véanlo, el de Akenatón, ahí se ve como él no permitió sacerdotes. Es decir, yo soy el único intermediario entre el Dios Padre y él. Entonces, estamos hablando del Dios Padre y el Dios Hijo, porque era visto también como un Dios. Debido a que solo él conocía la mente y la voluntad de su Padre, Akenatón solamente él podía interpretar esa voluntad para toda la humanidad con una verdadera enseñanza que provenía solo de él. ¿Sí? Entonces, fíjense que las relaciones que hay son impresionantes. Cuando yo leí esto me impresionó muchísimo. Y bueno, y hasta aquí es lo que quiero compartirles. Fíjense que fuimos de menor a mayor en el legado egipcio, pero dentro del legado egipcio está este paréntesis tan curioso de Akenatón, donde podemos ver muchas similitudes, no solo con el Salmo 104, sino también con, en el cristianismo, el tema de Jesucristo y Dios. Entonces, bueno, pues esta es la segunda parte, esto es lo que yo les quería compartir. ¿Mm? Quédense atentos al cierre de este tema de los templos, donde ya en la tercera parte nos vamos a centrar en los templos también. Pero era necesario entender antes de los templos, de las construcciones, las creencias. Entonces, bueno, pues ha sido para mí un privilegio poder compartir con ustedes. Les deseo muchas bendiciones y nos vemos en la tercera entrega.